Hola, hoy día nos toca el último punto de comportamiento de los agentes. Ya vimos consumo, hogares, inversión, empresas, gobierno. No vamos a ver comportamiento del gobierno. La razón es porque no tenemos como, existen modelos de toda la economía política, se ve a qué motiva a los gobiernos porque actúan, su interacción con los regímenes políticos, cómo todo esto va configurando la forma en la cual la política va afectando decisiones económicas, en particular el gasto fiscal. No vamos a entrar entonces a comportamiento del gobierno, por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí, vamos a hablar del gobierno dentro de la economía, básicamente de la contabilidad del gobierno, de la contabilidad intertemporal. Ese va a ser, nosotros ya vimos las cifras fiscales, ahora le vamos a dar un contexto que nos sirva para entender dentro de la economía las implicancias que tiene en una primera aproximación todo el funcionamiento del gobierno. Comencemos el gobierno, ya dijimos el gobierno que hace las políticas públicas, también nosotros vimos que puede hacer gobierno, podemos tener gobierno central o gobierno general. El general lo que hace es agregar las municipalidades, en el caso chileno, gobiernos federales. En general, las cifras internacionales hablan del gobierno general. Cuando ustedes ven las cifras del Fondo Monetario, dicen gasto del gobierno general. En el caso de Chile nos concentramos bastante en el central. La diferencia es muy, muy menor. Tarea, vean cuál es la diferencia entre el gasto del gobierno central, el gasto del gobierno general y los ingresos. Y eso les va a hacer bien. En otra parte no, pero por eso aquí vamos a hablar del gobierno. Ahora, el gobierno, nosotros dijimos, el gobierno gasta en consumo de bienes finales, G, el gobierno gasta en cuentas nacionales, gasta en transferencias monetarias, ¿qué es esto? Transferencias que le dan a las personas, transferencias monetarias, e inversión pública, ¿no es cierto? La inversión pública en cuentas nacionales va en inversión, las transferencias van dentro del consumo, porque es parte del ingreso disponible. Se define también gasto corriente a G más transferencia. Como gasto total, al corriente le agregamos el gasto en inversión. El gasto corriente es lo que no es inversión. Gasto total incluye inversión. Esta es la figura del gasto total hasta el 2015, se lo podemos completar. El gasto total del gobierno, cómo ha ido, tuvo aquí una bajada en la época del boom de las materias primas. Parte de eso es porque el PIB también iba creciendo rápido, porque fíjense que esto es gasto total como porcentaje del PIB del gobierno. Entonces llegó a tener 20% a principios de los 2000, cae hasta 16% y ahora vuelve a subir. Ya siguió subiendo y estamos más cerca de 22%. Y si el gasto total, recuerden que en cuentas nacionales esto está más cerca de 12, 14%, depende de cómo lo estamos midiendo. Por lo tanto, es distinto. Después de hablar del gasto total, lo que vamos a ver aquí es la composición del gasto del gobierno, que tiene, ¿no es cierto?, un componente importante que son subsidio y transferencia, que este término, esto de acá arriba. Tenemos también el pago de salarios, los intereses que nos vamos a referir, que no están en los gastos que vimos antes, están los subsidios y transferencias y otros gastos. Esta es la evolución en base a los datos del Banco Mundial y uno puede hacer comparaciones entre países. Esto es lo que me interesa que veamos con un poco más de detalle y que desde el punto de vista conceptual cómo vamos a analizar el déficit fiscal. Entonces, primero vamos a ver déficit fiscal y su relación con la deuda pública y con la sostenibilidad de la deuda pública, que es central, es la solvencia. Uno quiere saber si los gobiernos pueden o no pagar la deuda, para eso tenemos que entenderlo en un contexto intertemporal. El gobierno gasta en bienes, el gobierno hace transferencias, que ya las vimos TR, e invierte, y G. A todo eso le vamos a llamar G. Esto va a ser mucho más que el gasto gobierno, esto va a ser el gasto incluyendo transferencias e incluyendo inversión. Es decir, vamos a tener como dos G distintos, que en la práctica y en los modelos no vamos a hacer gran diferencia, pero que es importante cuando uno va a entender la contabilidad. Además, tenemos que considerar que el gobierno tiene una deuda B a inicios del periodo y que esa deuda paga un interés I. Durante el periodo, la deuda BT hay que pagar un flujo durante el periodo de I por BT. Por lo tanto, el balance fiscal, el balance
fiscal global es los ingresos menos el gasto, incluido el componente financiero. Hay dos gastos. El gasto total, que incluye corriente más inversión, y el pago de intereses. Por lo tanto, el déficit es el ingreso, el déficit es el ingreso menos el gasto. Es decir, esto que está acá. Nosotros, por simplicidad, siempre tengo dudas, pero porque uno siempre habla del déficit fiscal, vamos a trabajar con déficit. Y le vamos a llamar DF, al déficit fiscal global del gobierno. DF va a ser la diferencia del balance. Déficit igual menos balance, menos balance. El déficit es menos balance. Es decir, el déficit nosotros contamos los gastos y descontamos los impuestos. Si el déficit es positivo, significa que tenemos más gastos que impuestos. El balance es negativo. Simplemente si uno lo mira como positivo o negativo. Entonces, cuando hablemos del déficit y digamos 3% del PIB, significa que los gastos son 3% del PIB mayores a los ingresos tributarios. ¿No es cierto? Vamos a suponer que hay solo ingresos tributarios para simplificar. En general, nosotros hablamos de déficit fiscal o de balance fiscal. Cuando uno habla del déficit fiscal o del balance fiscal, uno está hablando de la cifra global. Vamos a excluir la palabra global, ¿no es cierto?, para referirnos a estos conceptos anteriores. Vamos a decir, un gobierno tiene un déficit fiscal de 5% del PIB, uno inmediatamente dice, los gastos, incluidos intereses, son mayores que los ingresos. Ahora bien, otro concepto muy importante es el balance primario. Ese siempre uno dice primario, o déficit primario. Y aquí le vamos a poner una D. El déficit primario es el que se origina en los gastos e ingresos, no en la historia de deuda. Por lo tanto, el déficit primario, el balance primario, excluye el pago de intereses. El déficit primario es esto, excluido esto, que es lo que tenemos acá. ¿No es cierto? El déficit es el gasto corriente más inversión, el gasto total del gobierno, menos sus ingresos. ¿No es cierto? Y esto es bien importante, lo vamos a ver en unos minutos más, cuando hagamos la dinámica de la deuda. Esto determina un poco las restricciones sobre sostenibilidad. Veamos por el lado de las necesidades de gobierno. El déficit tiene una contraparte financiera. El déficit es más gasto que ingreso. ¿Cuál es la contraparte de un déficit? Ya lo hemos comentado. La contraparte de un déficit es la necesidad de endeudamiento. ¿Por qué tengo que endeudarme para ese déficit? Si yo tengo un déficit de 5 puntos del PIB, significa que mi deuda tiene que aumentar en 5 puntos del PIB. Después, por ejemplo, el superávit, un superávit fiscal, significa que el país reduce su deuda o aumenta sus activos. Es lo mismo que vimos nosotros en la posición de inversión internacional neta. O sea, la contraparte de los déficits y superávit significa cambio en la posición financiera. Lo mismo para un hogar. Si un hogar gasta más de su ingreso, ¿qué va a ocurrir? Que tiene que estar endeudándose o reduciendo sus activos, ¿no es cierto? Está reduciendo sus ahorros, pero desde el punto de vista, por eso se llama endeudamiento neto. Entonces, por el lado de las necesidades de financiamiento, y esto es importante, la restricción presupuestaria, el déficit fiscal, es la diferencia del endeudamiento, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un déficit fiscal de X puntos del PIB, quiere decir que la diferencia entre la deuda a principios del periodo y a finales del periodo tiene que cubrir ese X% del PIB. Si es superávit, va a reducirse la deuda. Por eso, también al déficit fiscal se le llama endeudamiento neto del gobierno. Hay algunos ítems contables, muchas veces la discusión fiscal se tortura un poquito y para maquillar las cuentas fiscales, por eso siempre es muy importante ver qué es lo que está pasando con los requerimientos de endeudamiento. De repente uno dice, no, esto es gasto, no es gasto, esto es inversión, o este gasto, o este ingreso. Por ejemplo, un caso así como muy discutido. Una privatización, ¿cómo se debería notar? Uno diría, es un ingreso, porque me pagaron, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo debería notar aquí. Entonces, con eso, mejoro mi posición fiscal. Yo vendo una empresa, ¿no es cierto? En 2 puntos del PIB, mejoro la posición fiscal en 2 puntos del PIB. Aquí si es 10, si es no sé.
Sin embargo, la empresa es parte de los activos de un país. ¿Se debería notar dónde? En la posición neta financiera. Este ve cuando yo digo deuda, pero es deuda y activos. ¿Qué es lo que está haciendo cuando uno financia por la vía de una privatización? Cuando uno financia por la vía de una privatización, lo que está haciendo es reduciendo la posición de activos. Por lo tanto, vender una empresa, uno podría decir, vender una empresa no es ingreso tributario, no cuenta con ingreso tributario, debería contar como un endeudamiento, una reducción de mis activos, porque estoy vendiendo los activos. Ahí viene una discusión larga, sobre todo que muchas veces el propósito de una privatización es generar valor, y es decir, el Estado se lo vende a alguien que conoce mejor, que puede hacer mejor esto, entonces uno dice, lo voy a vender si hay un aumento de valor. Entonces hubo mucha discusión en privatizaciones en Argentina, por ejemplo, que ese mayor valor, decía en Argentina, yo voy a anotar la venta de la empresa acá abajo, como corresponde, pero la voy a anotar a su valor libre, a lo que costaba para mí. Hay un exceso de valor que yo no puedo sacar, que lo pongo acá. Ahí hay muchas discusiones, ¿no es cierto? Esa es contabilidad de renta, además es mejor llevarla aparte, es un tema muy interesante, obviamente en muchos países en desarrollo. Esto fue muy importante hace 10, 20 años atrás, ¿no es cierto?, cuando hubo mucho privatización de empresas productivas, hemos visto en muchas partes del mundo. Entonces, ¿cómo se contabiliza fiscalmente? Si una empresa del Estado está muy bien manejada, ¿no es cierto?, no tiene ningún problema, venderla, uno dice, porque no quiero manejarla más, es otra discusión, pero la vende y le pagan lo que el Estado le puede sacar. Eso no hay ninguna ganancia financiera ahí, ¿no es cierto? Lo que está pasando ahí es que uno está cambiando su posición neta de activos, por lo tanto no corresponde incluirla como ingreso, como un ingreso corriente, equivalente a impuesto. Por eso, cuando hay gente que dice, por ejemplo, ya, vendamos esta empresa y hacemos eso con eso algún sueño que tengamos. Claro, hay que decir siempre, cuidado, que vender la empresa es casi lo mismo que endeudarse. ¿Cuál es la diferencia? Esa ganancia de capital que podría ocurrir en la venta. Y que eso depende, obviamente, caso a caso, y depende de los países, depende de cómo se manejan, pero no es como que uno le digan, vendamos el auto para ir a veranear, vendamos el auto para ir a veranear. Claro, uno tiene más gasto, pasa el veraneo, pero se queda sin un activo que provee un servicio, o digamos de otra manera, dice uno, pero ahora es un gasto transitorio, pero uno podría decir, mira, queremos, qué sé yo, aumentar los gastos. ¿Y cómo lo hacemos? Vendiendo algo. Claro, eso es una venta de activos, no es financiamiento vía ingreso. Espero que esté claro esto de los activos y pasivos, ¿no es cierto?, que es la contabilidad financiera acá del fisco. Y por eso también al déficit fiscal, quiero repetir, se le llama endeudamiento, necesidades de endeudamiento netas, necesidades netas de endeudamiento. Eso es lo que el gobierno necesita endeudarse. Ahora veamos la deuda real. La dinámica de la deuda en términos nominales es así, ¿no es cierto? Exactamente lo que tenemos acá. Es esta ecuación, la ponemos acá arriba, el BT más 1, aquí lo ponemos, esto igual a BT más 1, menos BT, pasamos el BT hacia acá y nos queda que BT es igual al déficit primario más el pago de intereses y la deuda inicial. Es decir, la deuda final al final del periodo es igual a la deuda inicial más el gasto de gobierno, pago de intereses menos impuestos. Si nosotros dividimos por PT, esto se lo voy a dejar de tarea, no es lo que más me interesa porque aquí hay un punto que es como interesante, por lo menos para tener en mente, pero no es lo más importante que amar. BT más 1 partido por PT, aquí nosotros dividimos todo por PT. Dividimos por PT. Todo esto, y si llamo con una letra chica yo a esto, me va a quedar, la variable real me va a quedar aquí. GT, BT, TT más 1. ¿Cuál es el problema? Que este BT más 1 partido por PT no es B minúscula T más 1.
porque esto es BT más 1 partido por PT más 1. Eso es BT más 1 por PT más 1 partido por PT. ¿Y esto qué es? 1 más la inflación. Entonces, ese 1 más la inflación, que yo lo pongo aquí, lo paso dividiendo. Lo paso dividiendo de aquí a acá, ¿no es cierto? Y se me va a despejar con el BT y se me va a anular acá, hagan el álgebra, y me queda aquí. Esto es lo único importante que quiero destacar aquí, es que la evolución de la evolución de la deuda real depende de la tasa de interés real. Es decir, la deuda real. Por eso hay toda una discusión de que la inflación paga deuda, efectivamente. Paga deuda, pero un poquito más complejo. Paga deuda cuando es inflación inesperada. Porque si yo tengo una tasa de inflación de 3%, lo que le interesa al inversionista, al que me va a prestar la plata, es tener un retorno real de 2%. Si la inflación es de 3%, va a decir ya te presto 5%. Lo relevante para mí es que va a estar pagando 2%. Si la inflación, yo digo, no, hace 3%, la vamos a hacer, si pudiera manejarla, 10%. El inversionista me va a decir, ya, yo quiero todavía el 2% real. Por lo tanto, no tú vas a estar amortizando deuda, pero no vas a ganar nada. Entonces, ¿por qué? Porque me vas a seguir pagando el 2% real, te voy a cobrar el 10% nominal. Pero uno podría decir, tenemos 2% y de repente decimos, sin decirle a nadie, la deuda sube. El nivel de precios, que es lo que pasa en muchos países con alta inflación cuando tienen mucha deuda, que los precios suben mucho y eso hace que la deuda valga menos. Obviamente a la salida de la crisis el país va a pagar una tremenda tasa por los problemas que tiene de credibilidad, y esto es todo un tema, pero lo que quería destacar era eso, que un aumento en la inflación puede reducir la carga de la deuda, en la medida que no afecte en la medida que sea inesperado y con eso uno está reduciendo el pago de interés real. Recuerden que la tasa de interés real es la inflación nominal menos la inflación. Si yo contrato una deuda a una tasa de interés y la inflación sube, la real va a caer. Pero si sabe el inversionista, me va a exigir una tasa real de más alta porque va a saber que yo voy a estar fijando una inflación más alta. Entonces eso es como, y hay muchos modelos de deuda, cómo uno maneja la deuda y la relación, que vamos a volver a esto después, pero ya en política monetaria, entre deuda e inflación. Esto es lo más importante, o de las cosas más importantes que vamos a terminar viendo en esta clase con un par de temas adicionales. Vamos a ver la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno y qué es la solvencia. ¿Qué es la solvencia? Para evitar el problema anterior, vamos a suponer que la inflación es cero. No vamos a olvidar lo real versus lo nominal. Esta es la deuda en el periodo, la evolución de la deuda. Esta es la ecuación de dinámica de deuda. Esta es la restricción presupuestaria. Esta es la necesidad de endeudamiento. Este es el déficit fiscal. Global. Esto es lo que hemos estado viendo todo el rato. Necesidad de financiamiento igual a déficit fiscal. Si esto es negativo, es decir, tenemos un superávit, la deuda cae. Ahora, pensemos en el periodo 1 y 2. Hagamos 2 periodos. Y de ahí lo extendemos fácil. Pero esto es bien importante porque se hace para el gobierno, se hace para los países, pero me parece particularmente importante este curso verlo para los gobiernos. Veamos 2 periodos, ¿no es cierto? Partimos en el periodo 1. Y en el periodo 1 tenemos esta restricción presupuestaria. Está escrita de la forma de la de acá, o sea, paso el R para acá y me queda, perdón, paso el B para acá y paso el T para acá. Entonces me va a quedar lo que gasto y la deuda que parto es igual a todo lo que financia. Son impuestos más la deuda al final. ¿Qué tengo aquí yo? Que 1 más RB1, que es la deuda que yo tengo con el servicio, más G1 es todo lo que tengo que pagar en uno, ¿no es cierto? Suponiendo que la deuda, esto es como decir que la deuda la repago y la vuelvo a recontratar. Y eso va a ser igual a los impuestos del periodo 1 más toda la deuda que yo termino el periodo 1. El periodo es lo mismo, pero cambiando un 1 por un 2. Un 1 por un 2 y el 2 por el 3. ¿Qué es lo que podemos hacer en esta ecuación? Tenemos 2 ecuaciones, pero una variable común en ambas, que era lo que hicimos con ahorro, se acordarán, y consumo. Esta es la misma. ¿Qué puedo hacer? Puedo colapsarlas. ¿Cómo puedo colapsarlas yo? Reemplazando
el B2 implícito implícito aquí, que lo puedo, el B2 que lo saco aquí, despejarlo aquí y reemplazarlo acá. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 1 más RB1, que es esto aquí, el G1 lo pasé a la derecha, el T1 lo mantengo, y el B2 lo escribo como T2 menos G2 más B3, todo partido por 1 más R, que es lo que tengo aquí. Entonces, T1 menos G1, T2 menos G2 más B3 partido por R. Ahora, este análisis yo lo podría repetir. Y el B3 lo podría reemplazar en una ecuación exactamente que esté acá. Se las voy a escribir. Yo puedo decir 1 más R B3 más G3 es igual a T3 más G4. Perdón, más B4, esto está más B4. Entonces, el B3 que tengo aquí, B3 partido por 1 más R, paso el 1 más R hacia acá, y me va a quedar G3, me va a quedar T3 menos G3, partido por 1 más R al cuadrado, porque va a estar este con 1 más R aquí, y el 1 más R que estoy sacando acá para saber cuál es el B3, más B4 por 1 partido por B4 por 1 más R elevado al cuadrado. Y así voy sustituyendo, háganlo por favor, háganlo, y llego a esta expresión, que es muy importante, su versión es la que está en cuadrado abajo. ¿Qué nos dice esta ecuación? Esta ecuación nos dice, fíjense que simplemente en cualquier T, esto lo generalizo, y digo, partamos en el periodo T, y de ahí me voy para adelante. ¿Qué me dice esto? Que todo lo que yo debo en el periodo T, ¿cuánto debo yo en el periodo T? A final del periodo T, ¿cuánto debo? La deuda más los intereses, porque tengo que pagarlo. Entonces, todo lo que yo tengo que pagar financieramente del periodo T, lo tengo que financiar con el valor presente del saldo primario, del balance primario. Y esto yo voy a suponer que es cero. Es decir, voy a suponer que a mí nunca me van a prestar plata. ¿Qué dice esto? Esto dice que la deuda no puede crecer más rápido que la tasa de interés. De manera que el denominador va a hacer que en el infinito el numerador valga cero cuando lo dividimos. Porque si esto crece muy rápido, si este término crece muy rápido, este límite no va a ser cero. ¿Y qué significa? Es como morir con deuda. Voy a suponer que me prestan de manera que esto no ocurra. Y que esto no ocurra para ser solvente. O sea, ¿qué significa ser solvente? Que yo en mi vida pago todas mis deudas. Eso es lo que está aquí. Esta condición de solvencia general, ¿no es cierto?, que es compleja además de evaluar, esta condición de solvencia dice, todo lo que el gobierno debe es igual al valor presente de su balance primario. Eso es todo. Tiene que generar mayores ingresos en promedio sobre el gasto para poder pagar la deuda. ¿Ya? Eso es una cosa, eso es algo que vamos a discutir en un minuto más y les voy a dejar algunas inquietudes y algunas preguntas respecto a eso. Entonces, habiendo visto el tema de, de la sostenibilidad de la deuda, ¿no es cierto? Lo que nosotros podemos hacer ahora, perdón, de la solvencia, ahora podemos hablar nosotros de la sostenibilidad, un concepto algo distinto. ¿Cuál es la idea de este concepto algo distinto de sostenibilidad? Fíjense, la solvencia dice, yo pago todo al final. La sostenibilidad es un poquito más estricta y la usa el Fondo Monetario, la usa las agencias que están prestando a países que están con problemas. Y la sostenibilidad, ¿qué dice? Dice, usted en el largo plazo tiene que tener deuda sobre producto constante. Es decir, tiene que estabilizarse, tiene que ser sostenible. Si una economía, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Dicen, nosotros vamos a tener aquí, este es el tiempo. Le vamos a llamar a esto B, deuda sobre producto. Una economía parte con esta deuda. Esta economía es sostenible.
porque está convergiendo a ese nivel. Esta economía no es sostenible, porque su deuda va a explotar, ¿no es cierto? Entonces, hay una relación entre sostenibilidad y solvencia, pero un poquito más estricta a la sostenibilidad. Entonces, ahí tenemos nosotros. También es importante, muchas veces la sostenibilidad se podría dar, y es una discusión que hay hoy día, la sostenibilidad se podría dar con una economía que tiene un déficit muy grande, aumenta, y podría devolverse así. Y uno podría decir, pero nunca los mercados le van a permitir llegar acá. La verdad, la idea de la sostenibilidad es que uno tenga, una posición fiscal que no explote. Y vamos a ligar eso con los efectos del crecimiento económico sobre la sostenibilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y esto es lo que más me interesa que pongan atención, porque lo cambié en la nueva edición del libro, y es porque vamos a definir las variables respecto al PIB. Entonces, así, como ya lo hemos hecho. Lo hicimos con la inflación. El gasto de gobierno, los impuestos, los vamos a ir por... El gasto del periodo T lo vamos a ir por el producto del periodo T. Pero, ¿qué hacemos con la deuda? Porque la deuda en el periodo T, la deuda es a inicio del periodo T. Entonces la dividimos ¿por qué? Por el I sub T, que es el ingreso que viene, o I sub T menos 1, que es el pasado. Esto es así. Por acá. Este es el periodo T. Este es el periodo T. Este es el periodo T menos 1. Aquí nosotros llegamos con B sub T. ¿Qué nos interesa a nosotros medir? Este stock, ¿con respecto a qué? A nosotros nos interesa medir el stock con respecto al pasado. ¿Por qué? Porque nos interesa decir, si la economía, se puede hacer con los dos, pero este tiene la gracia que nos permite hacer ejercicio. Si la economía en este periodo crece mucho, crece poco, eso me va a afectar a BT, partido por IT, menos 1. Que la economía crezca mucho, crezca poco en este periodo, es independiente si yo controlara por este IT, porque este IT es futuro. Toda la discusión que hay, una gran discusión que hay en los países a raíz de las crisis de fiscales, es que los países dicen, si no me dejas gastar más, la economía no crece. Por lo tanto, el BT no sube, pero el IT se cae. Se cae el IT. Por lo tanto, este coeficiente va a subir. Voy a terminar peor en términos de sostenibilidad. Y hay una gran discusión en los países, siempre que tienen deuda, cuánto es el ajuste fiscal y cuál es lo más eficiente. Porque alguien podría decir, exageradamente, podría decir, si tú me dejas que esto suba mucho, esto va a subir tanto, que yo voy a terminar debiendo menos en términos de PIB. Eso nunca ocurre, ¿no es cierto? Pero hay una discusión. Esa discusión la tenemos que hacer mirando a esta variable, más que mirar a cómo lo tenía yo en la versión inicial del libro I partido por T. La ecuación tiene una pequeña diferencia, es prácticamente lo mismo, pero esto mejora la interpretación. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. B sub T minúscula es igual a B sub T minúscula es igual a BT partido por IT menos 1. Si ustedes hacen el reemplazo, cuando llegan aquí, no pueden llamarle a esto BT minúscula. Entonces nosotros ya lo hicimos recién. Si definimos la tasa de crecimiento 1 más gamma por IT partido por IT menos 1, y tenemos nosotros que esta es BT partido por IT, se puede escribir así, tal como hicimos delante. Se escribe como BT partido por IT menos 1, que es esto de aquí, por IT menos 1 partido por IT. Así se me van los IT menos 1. Y eso me queda BT por 1 más gamma. Si pongo el BT partido por 1 más gamma aquí y rearreglo los términos, termino con esta expresión en un cuadrado, que esa es la ecuación de dinámica de la deuda. Esa ecuación me dice cómo varía la deuda respecto del PIB dependiendo a déficit primario respecto del PIB y deuda respecto del PIB. Este gráfico que hice aquí de estimación de eso se hace con esa ecuación. Eso es lo que hacen el Fondo Monetario cuando dice, vamos a ver este país, ¿por qué trayectoria va? ¿No es cierto? Va por esta trayectoria, es sostenible.
va por una trayectoria sostenible. ¿Cómo se estima esa trayectoria? Esa trayectoria se estima con esta ecuación, mucho más sofisticado. Pero esta es la ecuación clave para analizar sostenibilidad de deuda. Si GT partido por menos tau T es muy grande, por eso no le exigen un ajuste en el gasto, en el déficit primario. Si esto es muy grande, ¿qué vamos a tener nosotros? Que esto sube muy rápido y puede explotar. ¿No es cierto? Por eso el ajuste y todo se refiere respecto al gasto primario. Y nosotros sabemos que un país con deuda tiene que tener, tiene que tener un saldo primario positivo para pagar su deuda. Esto tiene que ser positivo en promedio para pagar su deuda. Y aquí hay un elemento importante. Esto es bien importante y lo vamos a dejar con marcado. A ver. En este ejercicio de sostenibilidad con crecimiento, este término abajo, 1 más gamma, no puede ser aproximadamente 1, así que no es lo que me preocupa. El crecimiento paga deuda. Mientras más crezco, mientras más cerca de R estoy, más barato es tener la deuda. ¿Por qué? Porque lo que a mí me interesa desde el punto de sostenibilidad es BT partido por IT menos 1. Por lo tanto, si esto crece muy rápido, me hace caer rápido el cociente. Por lo tanto, el crecimiento paga deuda y por eso es importante crecer. Un país endeudado no solo es importante pagar su deuda porque tiene que pagar la tasa de interés, sino también porque tiene que crecer. Y el crecimiento paga deuda. Parte de la caída de la deuda, que no tenemos deuda aquí, pero a principios de los 90 en Chile, fue no solo por un esfuerzo fiscal de reducir el déficit primario y tener superávit primario, sino que fue también porque la economía creció mucho. Y eso cuando uno ve los índices de deuda sobre PIB, que de hecho las cifras se calculan así, uno cuando calcula deuda sobre PIB y dice este año vamos a terminar en 28%, es que terminamos con deuda en 28% del PIB del año pasado. Porque esa es la deuda, ojo, la deuda del 2021 va a ser 2021, que es la de, como la anotamos nosotros, en la fecha de fines del 2020, principio del 2021, la comparamos con IT-1. Ahí he tenido siempre una discusión si cómo se mide la deuda mejor, pero uno podría poner T a principios de T y no a finales de T, pero son detalles de notación. Por lo tanto, el crecimiento paga, y eso es muy importante. Por eso es importante, uno dice una economía endeudada, retomar el crecimiento es muy importante, porque si una economía que está muy endeudada y que tiene problemas, obviamente esa estrechez la ahoga en términos de crecimiento, uno podría pensar que en el mundo uno podría tener economías que son capaces de hacer ajustes y se quedan con poco crecimiento, con alta deuda y sirviendo una deuda, y otras economías que son capaces de crecer, pagar la deuda y ser sostenible, y eso mismo las libera y les permite crecer más. Podríamos pensar así como que hay equilibrios múltiples en algunos casos, de que hay países que se quedan estancados en niveles de deuda bajos, así como la trampa en niveles de deuda altos. ¿Por qué? Porque no son capaces de generar crecimiento. En cambio, otros países son capaces de lograr crecimiento en esta crisis fiscal de alguna otra forma, y ese crecimiento les permite pagar deuda, y eso les libera y les aliviana la situación fiscal para poder crecer más. Podemos nosotros con este ejercicio bien interesante la sostenibilidad, pero nosotros podemos decir, ¿cuál es el estado estacionario? ¿Cuándo es esto igual a 0? Es decir, ¿cuánto es una deuda que corresponde a un déficit primario fijo? Y podemos encontrar eso, que es cosa de ser esto igual a 0, esta parte de acá igual a 0, esto que está acá igual a 0, pasamos esto hacia acá, ¿no es cierto? Y vamos a tener nosotros que el déficit primario, que es GT menos, hice acá, esto le llamé D. El déficit primario tiene que ser igual a menos R menos gamma, 1 más gamma por B. Fíjense este signo menos, es por cómo hemos trabajado. Una economía que tiene deuda positiva, B mayor que 0, D negativo. Eso significa superávit. Porque D es un déficit. Entonces, un país que tiene deuda tiene superávit. Vamos a suponer, para que haya sostenibilidad, que R es mayor que gamma.
Si R es menor que gamma, que es una economía ineficiente, como vemos nosotros, que tiene una tasa demasiado baja respecto al crecimiento, esta es la tasa de crecimiento económico, ¿no es cierto? Si la tasa de crecimiento económico es muy alta y la tasa de interés muy baja, esta economía va a poder siempre endeudarse, 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 porque de facto está pagando una tasa de interés neta del crecimiento negativa. Es decir, no me cuesta endeudarme. Pero eso no pasa. No pasa en el muy largo plazo, como este periodo de años, es una discusión actual bien, bien, bien vigente, ¿no es cierto? En particular en países de desarrollo que tienen tasa muy baja porque tienen muy poco riesgo país. Entonces, la pregunta es, sí, la tasa de interés hoy día es baja porque tengo poco riesgo país, pero si me empiezo a endeudar, es decir, esto supone una tasa constante. Pero ¿qué pasa si yo me empiezo a endeudar, me van a empezar a subir la tasa y voy a caer, o sea, puedo partir en un régimen con R menor que G. No tengo deuda, me cobran nada y crezco. Y digo, con esto voy a seguir la receta, me puedo endeudar a infinito. Me empiezo a endeudar, 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 R empieza a subir. O sea, no es que R vaya que sea siempre constante. Estudien ustedes los siguientes casos y convénzanse. Dada una deuda positiva, es necesario generar un superávit primario. Eso lo acabamos de ver aquí, ¿no es cierto? Para financiar la deuda. Da un nivel de deuda el requerimiento de superávit primario para garantizar la sostenibilidad, dada la deuda inicial y la tasa de interés, es decreciente en crecimiento del PIB. Es decir, mientras más crecimiento del PIB tenemos, menos superávit necesitamos. Tenemos una situación fiscal más relajada, porque el crecimiento nos está ayudando. Y también de otra manera de verlo, ustedes pueden esta ecuación arreglarla y llegan ustedes a la relación de cuánto es la deuda máxima que podemos tener dado un déficit primario. Y los resultados de las conclusiones son las mismas. Piensen, lo discutimos en clase. Dos puntos para ir terminando, un punto adicional que es importante, que es el tema de equivalencia ricardiana. Vamos a hacer una mención, no vamos a entrar en los detalles, pero en algo podemos ver aquí. Se nos está alargando un poquito. Las teorías modernas del consumidor se basan en que la gente mira hacia el futuro. La equivalencia ricardiana aplica la misma idea al efecto de la política fiscal. Dice, ¿qué hace un consumidor racional ante una baja de impuestos? ¿Qué pasa si yo soy un consumidor racional y me dicen te voy a bajar los impuestos? Y te lo voy a bajar de manera transitoria. Te voy a bajar los impuestos por 3 años. Te los subo los 3 años siguientes. ¿Qué hago yo? Yo soy un individuo que tiene total acceso al mercado financiero, soy totalmente racional y todo. ¿Qué voy a hacer yo? Se supone que yo no voy a ajustar mi gasto y digo, si me pasa, me rebajan los impuestos hoy día y me los suben mañana, mejor tomo toda esa rebaja, la ahorro y pago mañana, porque si no, no voy a tener plata mañana para pagarlo. Por lo tanto, la equivalencia ricardiana se refiere a eso. En un mundo sin fricciones, con individuos racionales, con todos estos supuestos, el timing de la política fiscal, el timing de los impuestos, no tiene impacto. Eso es bien importante. Entonces, una rebaja de impuestos hoy día, sin tocar la trayectoria del gasto, se paga con más impuestos en el futuro. Entonces, eso es lo que hace que el individuo en el futuro tenga que ajustarse. Entonces dice, voy a ahorrar la rebaja de día. Y eso es el corazón de la equivalencia ricardiana, que uno lo puede ver con una fórmula muy sencilla. Y la fórmula simplemente dice, suponga un individuo consumiendo. Nos vamos a tomar unos pocos minutos, pero esto es bien importante que lo entiendan y lo podemos repetir y revisar en la clase. El individuo consume, el individuo tiene activos, estos son los ingresos menos los impuestos del individuo, y esto es lo que tiene al final de periodo. Esto es igual que el gobierno, pero visto en un individuo. Consume y termina con esta cantidad de activos. Esta es la cantidad de activos con que empieza, más los intereses que le pagan y el ingreso sobre el pago de impuestos. Lo hacemos en 2 periodos, reemplazamos y ¿qué tenemos? Lo tradicional. El valor presente de los ingresos, del consumo, es igual al valor presente del ingreso neto de impuestos, más la riqueza que tengo. Porque este es un individuo que partió con riqueza. Esto lo vimos nosotros en teoría del consumo. Valor presente del consumo, igual valor presente de los ingresos. No lo hicimos en la teoría de consumo neto de impuestos, porque eso es el ingreso disponible. Nosotros asumimos en el 2 periodos para los individuos que no había. Entonces nosotros podemos reemplazar la restricción presupuestaria del gobierno. Pero asumamos que la gente solo tiene deuda pública para facilitarlo. Es decir, los activos que tiene la gente
Es deuda, es plata que le debe el gobierno. Si yo incorporo la restricción presupuestaria del gobierno, la restricción presupuestaria del gobierno me dice que el valor presente del valor presente del superávit primario es igual a esa deuda. Por lo tanto, esto se va a cancelar con los T y me va a quedar G. Háganlo, es muy buen ejercicio. 5 minutos, háganlo. O sea, lo único que hay que poner es poner la restricción presupuestaria del gobierno, que es la misma que hemos estado viendo todo el rato acá. Esta restricción presupuestaria del gobierno. Pero donde vamos a suponer que B es igual a A. Y cuando suponemos que B es igual a A y ponemos la misma restricción presupuestaria del gobierno combinando el periodo 1 y 2, vamos a llegar que el valor presente del consumo es igual al valor presente del ingreso neto de gasto de gobierno y A1 no es riqueza para el individuo. Eso es otra manera de decir la equivalencia ricardiana. La deuda pública no es riqueza neta para un país porque la deuda pública es una deuda entre un individuo y otro del mismo país, gobierno e individuos. Y a los individuos les voy a cobrar impuestos para poder pagarla. Por lo tanto, esa deuda tiene una contraparte en impuestos. Por lo tanto, no es riqueza para la persona. No es que el mundo, la gente es distinta, entonces el que tiene y acumula deuda se la van a pagar, pero desde el punto de vista del agregado, ¿no es cierto?, los consumidores, no es riqueza neta porque todos los consumidores van a tener que pagarla, esa deuda, de alguna manera con impuestos futuros. Esa es la equivalencia ricardiana. Dice, la riqueza no es deuda neta, el timing de los impuestos no importa, sin embargo la deuda, la equivalencia ricardiana, que es bien interesante para empezar una discusión de política fiscal, siempre la usan economistas keynesianos, hay que tenerla muy claro para iniciar una discusión de los efectos dinámicos y para entender qué es lo que uno tiene que hacer para que no haya equivalencia ricardiana. Una de las razones es simplemente miopía. La gente no mira al futuro. Si me bajan los impuestos hoy, soy súper keynesiano y gasto la plata hoy. Me da lo mismo que mañana me lo suban. Puede ser. Hay algo de eso. Disonancia cognitiva. Pero están las restricciones de liquidez, restricciones crediticias que hablamos nosotros en consumo. La gente quiere consumir más, pero no puede porque no se lo prestan. El gobierno le baja los impuestos, tengo la oportunidad ahora de consumir más. La restricción de liquidez es muy importante, yo les dije, para generar sensibilidad del consumo de los ingresos. Porque me relajan la restricción de liquidez, consumo más. Hay otras cosas también que ocurren, generaciones futuras. Este es un cálculo que se hizo para Estados Unidos. Dice, sí, efectivamente, me bajan los impuestos, pero tiene un efecto riqueza para mí. ¿Por qué? Porque cuando me los cobren, en 10 años más, va a haber otra gente conmigo pagando impuestos. Y yo tal vez esté cerca del retiro. Imagínense yo, en 10 años más no, en 10 años más estoy jubilado. Lo pagan otros. Por lo tanto, hay un efecto entre generaciones. Va a haber nuevas generaciones que me van a ayudar a pagar los impuestos. Eso es un poco lo que se ha estudiado en el caso de Estados Unidos. Otra cosa que es importante, en este modelo los impuestos no distorsionan. Yo cobro T, pero no es así el mundo. En el mundo uno no cobra T, sino que en el mundo lo que uno hace es que cobra un impuesto al ingreso, un impuesto a las empresas, genera distorsiones y genera impactos reales. Y por último, la equivalencia ricardiana es algo sobre impuestos, no gastos. Entonces lo que ocurre es que muchas veces los gobiernos no resultan. Muchos gobiernos conservadores han tratado de hacerlo en Estados Unidos y dicen, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a bajar los impuestos. Y uno dice, ¿cómo? ¿Pero y qué va a hacer con el gasto? El gasto lo veremos después. Esto nos va a ayudar a forzar una baja de gasto. Después resulta que terminan devolviéndose los impuestos. Entonces uno ahí podría decir, sí, si yo hago una promesa hoy día de que voy a hacer una rebaja de impuestos y en el futuro, y me creen, voy a bajar el gasto, obviamente que tiene efectos reales, porque si bajo el gasto voy a estar aumentando mi riqueza porque me van a bajar los impuestos y no me los van a volver a cobrar. Importante, la equivalencia ricardiana es sobre el timing de los impuestos, no es sobre gasto. Hoy día a la mañana yo estaba leyendo y mucha discusión, unos economistas bastante importantes sobre política fiscal de gasto y equivalencia ricardiana. Es un poquito más enredado eso. Es como el tema de la equivalencia ricardiana
más que a la política fiscal, G se refiere a cómo la financio con impuestos hoy día o la financio con impuestos mañana. Si hay equivalencia ricardiana, da lo mismo. En el mundo real no es tan así. Y además tenemos, sumado a todo eso, y hoy día con la pandemia, desafíos desde el punto de vista de sostenibilidad fiscal por los aumentos de deuda que ha habido producto de la pandemia, la baja actividad y las políticas fiscales expansivas. Nos vemos entonces en la próxima clase.